Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Este lunes 28 de abril se realizaron las elecciones federales en Canadá y el candidato del partido oficialista, el Partido Liberal, Mark Carney, se ha impuesto en estas elecciones, que son elecciones parlamentarias, quedando en segundo lugar el conservador Pierre Poilievre. Para analizar los resultados de estas elecciones y el impacto que tendrá en Canadá la continuación del Partido Liberal en el poder, nos acompaña Hugo Achá, politólogo y analista político. Hugo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Es siempre un placer, a tus órdenes. Bueno, gracias. Empecemos con el perfil del actual líder del Partido Liberal, quien definitivamente pues, será designado en el Parlamento nuevo primer ministro. Mark Carney, ¿podrías explicarnos, por favor, su trayectoria política y su perfil? Bueno, yo creo que desde todo punto de vista y haciendo abstracción del ruido que se está marcando en ambos lados del espectro político en los Estados Unidos debido a los resultados de la elección, el señor Carney es un candidato serio. Es un candidato serio que viene de un manejo de la banca central, es una persona con una experiencia en finanzas innegable. No es tal vez una figura con el carisma que tenía su predecesor, el señor Trudeau. Y sin duda ha obtenido una victoria que hace pocos meses pocos hubieran vaticinado a caballo de la salida tumultuosa que tuvo el señor Trudeau. También hay que decir que aunque confrontó el ambiente político derivado del post-elección de Donald J. Trump, es absolutamente innegable que lo hizo desde una perspectiva de mesura y siempre mencionando que la relación, aunque dijo no nos doblegaremos, no nos quebraremos frente a la presión, siempre insistió, apartándose un poquito de la línea de algunos gobernadores de su propio partido, de que la relación comercial, financiera y estratégica de Canadá con los Estados Unidos es absolutamente irreemplazable. Habrá que recordar que en algún momento durante la elección y en todo este torbellino de sensaciones y emociones que se vivieron en Canadá, se dieron situaciones inverosímiles. Una de ellas, recordarás, cuando el propio presidente francés insinuó que tal vez Canadá estaría mejor si rompiera, por ejemplo, sus acuerdos en materia de defensa o su participación en el programa del caza polivalente de combate F-35 y ofreció cazas franceses Rafale a las fuerzas de defensa canadienses, ¿no es cierto? Creo que en ese sentido Carney fue responsable. Cuando tuvo que hablar de la cuestión de la OTAN, volvió a hablar de su compromiso con seguridad común. Y al final del día creo de que ha obtenido una victoria más que nada por convencer a la población del centro. Esto lo hemos hablado muchas veces. La gente habla de los partidos, habla de los extremos y se olvida que la gran mayoría del electorado, la gran mayoría del factor de decisión en las elecciones suele ser esa mayoría silenciosa que desde el centro trata de encontrar al mejor intérprete de sus necesidades y, por qué no, de sus temores. Ahora, ¿cuáles son las principales propuestas con las que llega este nuevo líder del Partido Liberal al gobierno? Y es difícil hablar de nuevas propuestas, ¿no es cierto? A mí se me ha quedado en la retina una entrevista a un ciudadano partidario del Partido Liberal pocas horas atrás, cuando se anunciaban los resultados, y él decía, después de 4 años de políticas liberales, hizo una pausa y después dijo, nos esperan 4 años más. Yo creo que desde un punto de vista objetivo, más allá del empaque, le es muy difícil a Carney salir del contexto del mainstream del Partido Liberal. Ahora, analizándolo desapasionadamente, Carney viene a un gobierno en minoría. Eso es algo que no se puede negar. Va a ser el primer ministro de un gobierno en minoría. Va a tener un margen de tolerancia muy corto en el sentido de que el capital de lo que puede ser la polémica con los Estados Unidos te puede servir desde la perspectiva del orgullo nacional, desde la búsqueda del refugio en cierta certidumbre. Pero no cabe duda de que el resultado de las elecciones le va a cobrar también una factura en el sentido de hacia dónde va a ir la economía. Y en esa perspectiva tiene que, quiera o no,
buscar una manera de alinearse con los Estados Unidos. Te voy a dar una referencia. Todo el mundo habla de la guerra de tarifas, todo el mundo se concentró en el tema del Estado 51, etcétera y demás. Y yo creo que Canadá tiene que en algún momento encontrar una posición similar a la que tiene Corea del Sur o Japón. Vale decir, negociar con su principal socio comercial, con su principal valedor financiero y con su principal proveedor en la ecuación de seguridad estratégica, más allá de cualquier tipo de situación política. ¿Qué creo es un factor positivo? Carney, a diferencia de Trudeau, no parece tan inclinado en hacer que el factor ideológico sea un parteaguas y de hacer de esto una situación radical con Trump. Tal vez el hecho de que ambos, en cierta medida, vienen de una relación con los circuitos financieros, uno desde la empresa privada, el otro desde la banca, puede encontrar un canal de comunicación. Pero te reitero, yo creo que uno de los grandes desafíos de Carney es que Carney tiene que equilibrar a la izquierda que buscó continuidad y a los independientes que quieren certezas. Estas dos demandas no son necesariamente confluyentes y más bien yo creo que son divergentes. Ahora, antes de ir al siguiente bloque, ¿cuál es el país que le está heredando, que le está dejando Justin Trudeau? Esa es una pregunta complicada. Le está heredando una sociedad fragmentada, fragmentada desde el punto de vista de la percepción, hastiada una buena parte de ella, y lo hablaremos en el segundo segmento con el tema del dispendio público, una sensación de postergación hacia lo que es Canadá y los canadienses. Y ojo, aquí no estoy parafraseando a Donald Trump, porque si en todo caso vamos a hablar de esto, fue Angela Merkel quien dijera de que Europa tenía que dejar atrás su relación con los Estados Unidos y tener una Europa para los europeos. Entonces, Justin Trudeau deja una situación económica compleja, altamente deficitaria, programas sociales altamente cuestionados, una agenda que se aparta y mucho del mainstream. Fíjate que hay una especie de desconexión, que yo no la encuentro tal, entre el principal factor de preocupación de los canadienses en esta ocasión fue la economía. Y seguirá siéndolo desde ese punto de vista. Esa economía no en buen estado, esta es tal vez la herencia más pesada que le está dejando Justin Trudeau a el nuevo ganador e inminente primer ministro de Canadá. Y teniendo en cuenta esa herencia, uno hubiera esperado pues, un triunfo de Pierre Poilievre del Partido Conservador. Sin embargo, esto no se ha dado. Vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar también los motivos de la derrota del Partido Conservador. ¿Por qué no van a llegar al gobierno? Seguimos en Informe Extra analizando los resultados de las elecciones federales en Canadá, acompañados por Hugo Achá, politólogo y analista político. En el primer bloque estábamos viendo el perfil y la trayectoria de Mark Carney, así como la herencia que le está dejando el hasta ahora primer ministro Justin Trudeau. Ahora, Hugo, pasemos a analizar la derrota de Pierre Poilievre, líder del Partido Conservador en estas elecciones. Los grandes medios de comunicación señalan que en esta derrota tuvo un impacto Donald Trump al hablar pues, de sus pretensiones de integrar a Canadá como el Estado 51 de los Estados Unidos y también con motivo de los aranceles. ¿Qué tanto impacto ha tenido Donald Trump en los resultados de estas elecciones? Yo te dividiría esa respuesta en dos. La primera, en una pregunta como esta, solo cabe una respuesta directa. Tuvo un impacto directo y decisivo. Esto no se puede eludir. El debate, podemos revisar cualquiera de las discusiones que se dieron en los foros preelectorales. Trump fue básicamente el tema más tocado, ¿no es cierto? Pero lo segundo, tuvo un impacto en los resultados. Pero si nos apartamos un poco, te mencionaba en el primer bloque el ruido, de la narrativa que te quieren incorporar los grandes medios de comunicación. Poilievre ha sido derrotado, sí. Trump ha jugado un rol en los resultados, sin duda. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados son estrechos. El Partido Liberal tuvo 43.5%, el Partido Conservador 41.4%. El Partido Liberal no logró la mayoría, tiene 668
parlamentarios y hubiera debido llegar a 172. Reitero algo que dije en el primer bloque, será un gobierno en minoría. El Partido Conservador tiene 144, perdió, pero ganó 20 escaños. Y ha obtenido victorias en distritos que nunca habían sido antes representados por conservadores. El principal factor de preocupación de la población es la economía. Por lo tanto, creo nuevamente que el factor con el que yo cerré el primer segmento será el factor decisivo. Polievre ha llevado a su partido muy cerca de la victoria. Lo que tenemos que analizar desde este punto de vista es cómo hará Carney para navegar esta situación con un crédito corto, con una economía casi en estado crítico y con un país dividido con respecto al gasto y el dispendio. Creo que desde ese punto de vista los resultados, vuelvo a reiterar, con un factor innegable en Donald J. Trump, no son acordes a la narrativa que te habla de una gran victoria. Inclusive, el tema de las encuestas previas, cuando se da la renuncia de Justin Trudeau, yo me pregunto, y lo hice también en su momento, si esas encuestas no estaban midiendo más el rechazo hacia Trudeau, no eran un referéndum a una figura que había agotado cualquier tipo de viabilidad frente a la opinión pública canadiense. Si hubiera que apuntar en los resultados, errores y aciertos, Carney fue capaz de decirle a ese centro de votantes que les podía brindar certezas frente a las cuestiones que planteaba Donald Trump. Y no hay que olvidar nunca el factor nacionalista. Quien diga esto en los estados westfalianos peca de ingenuo. Está claro que el sentido de pertenencia, el orgullo nacional, fue algo que el presidente de los Estados Unidos provocó y jugó un factor. Pero no podemos negar, y hacerlo sería falsear una figura real frente a los números, de que un partido que logra 20 escaños más, que logra un avance significativo, que se queda a escasos 2 puntos porcentuales de la victoria, no es un partido precisamente que ha tenido una derrota catastrófica como los titulares te pretenden hacer ver. Creo, reitero, y me disculpo por la reiteración, de que hay un plazo muy corto en Carney y hay un partido conservador en franco crecimiento que, de no mediar una relación productiva en la interrelación estratégica, comercial, financiera y de seguridad estratégica de Canadá con los Estados Unidos, nos puede llevar a un escenario de una futura elección, tal vez con un resultado distinto. Ahora, ¿qué tanto afecta a los Estados Unidos la continuación del Partido Liberal en el gobierno de Canadá? Bueno, esta es una pregunta excelente. Antes del tema de las tarifas y antes del tema del discurso, poco y nada. Canadá es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Canadá ha descansado tanto en la seguridad y defensa estratégica provista por su gran socio, que alguna gente se llegó a preguntar si valía la pena continuar teniendo en el presupuesto Fuerzas Armadas canadienses. Creo que desde esa perspectiva hay que volver a apoyarse en el pragmatismo. No tengo razones, me preguntaste por la trayectoria de Carney, para dudar de que una vez terminada la elección, Carney procurará una relación de corte pragmático. Una relación de corte pragmático porque Estados Unidos puede permitirse no prescindir, porque eso sería un extremo y no es algo en lo que yo vaya a caer, pero sí puede permitirse un conflicto en materia de intereses, de relación comercial y financiera con el Canadá. Canadá no se lo puede permitir. No tiene un socio alternativo, no tiene mercados diferenciados, no tiene un comprador que se acerque a las capacidades, la cercanía, la conveniencia, la interconexión que tiene con los Estados Unidos. Entonces, creo que esta relación, yo creo que la mejor palabra para definirla es simbiótica, tendrá que verse reflejada en el encuentro, que yo creo que va a ser inminente entre Trump y Carney, para que veamos hasta dónde llega el discurso, hasta dónde la retórica y hasta dónde mandan los intereses financieros. Ahora, antes de ir al último bloque, Hugo, si bien ha tenido un impacto Donald Trump en los resultados de estas elecciones, señalas que no ha sido tan determinante como quieren hacernos ver los principales medios de comunicación. Sin embargo, ¿qué otros factores explicarían la derrota? O digamos no la derrota, sino el hecho de que los conservadores no lleguen pues, al gobierno, que Pierre Poilievre ya no pueda ser primer ministro.
Basado en la opinión de muchos colegas con los que yo he hablado en las vísperas de la elección, es muy difícil cambiar la estructura y un modelo que ha tenido al Partido Liberal básicamente moldeando un país a su imagen y semejanza. Es muy difícil pedirle a un Estado que se ha acomodado mucho más a modelos que recuerdan el asistencialismo y el welfare state europeo que una sociedad acostumbrada a la libre iniciativa y a las reglas del capitalismo puro, como sucede mucho más en su vecino del sur. Es curioso hablar de los Estados Unidos como el vecino del sur de alguien. Pero creo que estos factores son decisivos. Por eso yo te decía, el elector independiente buscó certezas, pero ese elector independiente está acostumbrado a un modelo de provisión en relación a salud pública, a seguridad social, a programas de asistencia que llevarían muchísimo tiempo y tal vez un sacudón mucho más fuerte que el que significara la renuncia de Justin Trudeau para considerar. Reitero, sin embargo, porque no quiero que se quede en el tintero en este segmento, no es una situación menor a considerar en el análisis que en los 144 parlamentarios que tiene el Partido Conservador, tiene su mejor resultado con 20 escaños más obtenidos por Poliedre. Perderá su escaño, pero podrá demostrarle al comité político de su organización que esta no es la derrota que pretenden pintar. Hugo, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar qué partidos en el Parlamento apoyarán la designación, la elección de Mark Carney como nuevo primer ministro. Seguimos en Informe Extra analizando el triunfo del Partido Liberal en las elecciones federales de Canadá, acompañados por Hugo Achá, politólogo y analista político. Hugo, en Canadá existe un sistema político parlamentario. Los liberales se han impuesto y se espera que Mark Carney sea elegido nuevo primer ministro. Sin embargo, hay otros partidos de los que dependen para esta designación. ¿Cómo está la distribución de fuerzas en este nuevo Parlamento tras estas elecciones? Bueno, ese planteamiento yo creo que es muy necesario para tu audiencia. Canadá tiene ciertas particularidades con respecto a los distritos y a la manera en que se distribuyen los representantes. No voy a usar el tiempo que nos queda para explicarlo en detalle, pero solamente para graficarlo. Entre el partido que quedó tercero en las elecciones, el Bloc Québécois, que tiene características específicas en esta binacionalidad predominante sí, entre el Quebec francófono y el Canadá angloparlante. Y el cuarto colocado, que son los Nuevos Demócratas, hubo 0.1% de diferencia en voto efectivo. Y sin embargo, el Bloc Québécois, como se concentra en el Quebec, tuvo 23 representantes, mientras que los Nuevos Demócratas, mucho más distribuidos en la geografía nacional, lograron solamente 7. Este partido, que está mucho más a la izquierda que el Partido Liberal, será probablemente quien le otorgue la mayoría necesaria. Ahora, esto viene con una duda. El voto restante, por cierto, para quien está haciendo las cuentas en tu audiencia, que es el Partido Verde, obtuvo un solo escaño. La gran pregunta es, Carney es el líder hoy del Partido Liberal, es la persona designada para asumir la investidura de primer ministro. Es un pragmático. ¿Qué tanto puede moverse y qué margen de maniobra le va a dejar si para alcanzar los 172 votos va a tener que apoyarse en el apoyo de un partido que está más a la izquierda que su ala más radical? Creo que eso le deja también un margen de maniobra incómodo en función de la interacción con los programas de gobierno y con su interrelación con los Estados Unidos. Ahora, Hugo, muchas veces se olvida o no se tiene en cuenta que Canadá es una monarquía, que son parte de la Mancomunidad de Naciones, la Commonwealth, y que tienen al rey Carlos III como monarca. ¿Qué tanto peso tienen estos lazos en la política de Canadá? Bueno, vamos a separar dos aspectos, no porque uno sea menos importante que el otro. Económica, financieramente, yo te diría que muy pocos.
¿Por qué? Porque la relación de dependencia, de simbiosis con los Estados Unidos es determinante. Pero la visión canadiense de su rol en materia de seguridad estratégica siempre ha estado influida por su participación en la visión británica. Y desde ese punto de vista, Canadá, que en teoría no debería haber tenido una visión tan global, es un país muy consciente de su rol y responsabilidades, por ejemplo, en la OTAN, en programas humanitarios, en foros internacionales que a veces no condicen con sus medios, y no me estoy refiriendo desde el punto de vista de la calidad de los mismos, sino de los recursos que tiene a su disposición. Entonces, en los primeros dos factores, te vuelvo a repetir, no creo que haya una situación decisiva. En la segunda, que también incide en el orgullo nacional, sin duda, determinante. Determinante. La pertenencia a esa esfera, a esa herencia, a esa cuestión identitaria, determina muchas de las situaciones que hacen a Canadá y a los canadienses. Y definitivamente este hecho, como lo mencionamos en el bloque anterior, de alguna manera, pues la posición de Donald Trump, país del que dependen económicamente, y sus dichos han contribuido a unir pues, a los canadienses en una visión nacionalista que terminó siendo incompatible con algo que se hubiera esperado pues, ¿no? por parte del gobierno de Estados Unidos, que tener un gobierno más afín, un gobierno aliado. Pero como bien señalas, Mark Carney es un pragmático, digamos que no representa el sector más izquierdista del Partido Liberal, que se llama Partido Liberal, pero es un partido socialdemócrata. Entonces, una vez que ya se ha designado, ¿cuál crees que sea su primera medida con relación a, con respecto a las relaciones con Estados Unidos? Buscar certezas. Buscar certezas porque Canadá no es simplemente el principal socio desde ese punto que habíamos analizado antes. Es también un factor de aprovisionamiento, de provisión energética, es un factor de cadenas logísticas, es parte de una ecuación de seguridad que Donald Trump ha, por cierto, se han emitido dos nuevas órdenes ejecutivas en ese sentido, que ha criticado porque lo que antes era privativo de la frontera sur empezó a pasar en la frontera norte. De hecho, algunas estadísticas con respecto al franqueo de migración ilegal en los últimos días parecen indicar que mientras que la frontera sur experimentó un descenso muy pronunciado y que fuera celebrado por la administración, la frontera norte, la frontera sur canadiense, otra vez con lo extraño que eso suena al referirse a los Estados Unidos, todavía tiene varios factores de cuestionamiento en el tránsito de inmigración ilegal y sobre todo de los denominados inmigrantes de países no tradicionales, para hacer una traducción aproximada, que le preocupan mucho más a los Estados Unidos porque suelen ser individuos asociados a amenazas a la seguridad. Hugo, como siempre ha sido un gusto tenerte con nosotros. Un placer, a sus órdenes. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.